Bueno, en este video vamos a hacer una introducción a lo que son los límites en varias variables. Nosotros hasta el momento trabajamos con funciones de una variable, o por lo menos una variable independiente, donde nuestra variable independiente es la x, y cuando calculábamos un límite, al estar trabajando en un plano en R2, solamente valía la posibilidad de acercarnos a un valor de x, y esto lo hacíamos por izquierda o por derecha, que es lo que conocemos como límites laterales, y si coinciden decimos que el límite existe, si no coinciden decimos que el límite no existe. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f cuya gráfica es esta y quiero ver si existe el límite cuando x tiende a x sub 0, que vale 2, lo que voy a hacer es acercarme por la izquierda del 2 y ver cuánto da ese límite. En este caso, límite cuando x tiende a 2 por izquierda de nuestra función es 2. Me voy a acercar por la derecha, que en este caso si me acerco a 2 por derecha, el límite cuando x tiende a 2 por derecha también es 2. Entonces, como los límites laterales coinciden y ambos nos dieron 2, decimos que el límite cuando x tiende a 2 de la función es 2. Si hubiésemos tenido otro tipo de situación, como puede ser tener este tipo de funciones, fíjense que acá si me acerco al 2 por izquierda, el límite es 1. Si me acerco al 2 por la derecha, el límite es 4. Y como ambos límites no coinciden, decimos que el límite cuando x tiende a 2 no existe. Cuando trabajamos con más variables, bueno, podrían ser dos variables, los puntos del dominio ya no van a estar en el plano, ¿sí? Si estamos trabajando en R3, los puntos del dominio van a estar en R2. Si estamos trabajando en R4, los puntos del dominio van a estar en R3 y así sucesivamente. Pero si trabajamos fundamentalmente con dos variables, donde los puntos del dominio van a estar en el plano, si nosotros queremos ahora calcular el límite y ver qué pasa en las proximidades de un punto, que podemos llamar P sub 0, se van a generar algunos interrogantes. Por ejemplo, de cuántas maneras nos podemos acercar a este punto, por cuántas trayectorias podríamos acercarnos a este punto. Supongamos que tenemos que calcular el límite de la función f de xy igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y queremos el límite cuando cuando el par xy tienden a 0, 0. Fíjense que ahora ya no es cuando x tiende, por ejemplo, como hicimos antes, a 2. Ahora el límite es cuando un par ordenado, xy, que son las variables de mi función, tienden a un punto del plano, ¿sí? En este caso la x tiende a 0, la y tiende a 0. Entonces, esta es una función que ya vimos en un video anterior. La gráfica de esta función es este casco, esta media esfera, ¿sí? Que fíjense que habíamos dicho que el dominio de esta superficie, ¿sí? De esta función, vive en el plano xy. Y es la proyección, es como si aplastara esta media esfera al piso, que el piso es xy, y esa proyección es el dominio. Fíjense que cuando la x y la y valen 0, la imagen es 3. Bueno, el límite nos va a dar 3, ahora lo vamos a ver. El dominio de esta función entonces es una circunferencia, es en realidad un círculo, un disco, porque es la circunferencia, el borde y también el interior, que también lo vimos en un video anterior, que fíjense que tiene centro en 0, 0 y radio 3. ¿Sí? Es el borde y también el interior de esa circunferencia. Por eso acá decimos menor o igual. Bien, si nosotros queremos acercarnos al punto 0, 0, ¿sí? Porque el par xy tienden al punto 0, 0, me puedo acercar por cualquier punto o por cualquier trayectoria dentro de esta
circunferencia, ¿sí? Dentro de esta región celeste. Entonces, fíjense que podríamos pensar que me puedo acercar desde este punto por esta trayectoria, ¿sí? Me podría acercar desde este otro punto, ¿sí? Por una trayectoria más curva, ¿sí? Me podría acercar en línea recta, o sea, si yo acá dibujo las trayectorias por las que me puedo acercar son infinitas. En general, las trayectorias más usuales son las rectas y las parábolas, ¿sí? Si yo me quiero acercar a este punto 0, 0, me podría acercar desde esta recta por la derecha o desde esta recta por la izquierda, ¿sí? Me podría acercar por otra recta con otra pendiente. Siempre que la recta pase por el punto 0, 0 va a estar bien. Por eso fíjense que esta recta es de la forma I igual mx. Tiene ordenada al origen 0, por eso no se la escribí. Fíjense que si la pendiente de la recta es 1,3, ya la inclinación de la recta cambia y también me podría acercar por la derecha del punto o por la izquierda del punto, ¿sí? Si tengo una recta con pendiente negativa, por ejemplo menos 1,5, también me podría acercar por la izquierda del punto o me podría acercar por la derecha del punto, ¿sí? Yendo a través de esta recta, ¿sí? Eso sería mi trayectoria o camino. Podría también considerar parábolas, ¿sí? Parábolas que también pasen por el punto en cuestión, que es el punto 0, 0. Por eso fíjense que las parábolas son de la forma I igual a por x al cuadrado, ¿sí? Esta es una parábola que tiene su vértice en el origen. Entonces fíjense que si yo me acerco por la izquierda al punto o me puedo acercar por la derecha al punto, siempre yendo a través de esta parábola. Podría considerar parábolas con otro coeficiente principal, ¿sí? Que le darían otra abertura a esta parábola. Fíjense que también me puedo acercar por la derecha o me puedo acercar por la izquierda. Bueno, rectas y parábolas son algunas de las trayectorias usuales que se usan a la hora de calcular límites, pero no son las únicas. Este límite es bastante sencillo, les decía, y nos da 3, porque fíjense que si calculamos el límite es un límite directo, no hay ninguna indeterminación, ¿sí? X al cuadrado, como x tiende a 0, fíjense, x tiende a 0, entonces x al cuadrado tiende a 0. Como y tiende a 0, y al cuadrado también tiende a 0, y esta es una constante, 9 tiende a 9, entonces nos queda 9 menos 0 menos 0, eso es 9, y la raíz de 9 nos da 3. El límite no presentaba dificultades y fíjense que se condice con la gráfica. Acá podemos ver que cuando x e y valen 0 al mismo tiempo, la imagen es 3 y si nos acercáramos por distintos caminos por esta superficie, llegaríamos al 3, porque es una función continua. Cuando calculamos límites no siempre va a ser directo, a veces van a surgir algunas indeterminaciones que vamos a tener que salvar, pero la idea es que si calculamos un límite por trayectorias, que estas trayectorias pueden ser rectas como esta amarillo, como esta naranja o como esta verde, o puedo acercarme con parábolas como esta azul, o puedo acercarme con circunferencias como esta que está en rojo. La idea es que si me acerco por distintas trayectorias, el camino que yo elija tiene que contener al punto en cuestión, ¿sí? En este caso contienen a este punto. En lo que vimos antes contenían al punto 0, 0 porque era nuestro punto al cual estábamos calculando el límite. No es suficiente probar que algunas trayectorias nos dan el mismo límite, ¿sí? Porque por ello me acerco por una recta y una parábola y encuentro que las dos me dan el mismo límite. Eso no me alcanza para probar que el límite existe. No es como cuando calculo un límite en R2 y busco solamente por izquierda y por derecha y me dan lo mismo. Cuando estoy trabajando en R3, si quisiera
calcular un límite por trayectoria, tendría que probar por todas las trayectorias posibles, que son infinitas, que me da lo mismo, y entonces ahí diría que el límite existe, cosa que es imposible. Tampoco es suficiente probar con infinitos caminos, como puede ser un conjunto de rectas que pasan por mi punto. Por ejemplo, en el que hicimos recién, que vimos rectas de la forma y igual m por x, si yo considerara todas las rectas que pasan por el punto 0, 0, las infinitas rectas que pasan por el punto 0, 0, y por todas esas rectas el límite me diera lo mismo, no me alcanza para probar que el límite existe, por más que son infinitas las trayectorias, porque podría haber utilizado otra curva, como son las parábolas, y quizás el límite no daría lo mismo que me dio cuando utilicé rectas. Por otro lado, esta técnica de trayectorias es muy útil para probar que el límite no existe, porque si yo me acerco por distintas trayectorias, pruebo con distintas rectas y no me da lo mismo, ya me alcanza para decir que el límite no existe. O pruebo con rectas y parábolas y no me da lo mismo, entonces digo, bueno, el límite no existe. En el caso de los límites dobles, va a ser más fácil probar que no existe a veces que probar que sí existe. Porque con buscar dos caminos que no den lo mismo ya alcanza para decir que el límite no existe. Si quisiéramos probar que sí existe, lo que hay que hacer es buscarlo de manera analítica, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo es esto. Bien, vamos a ver el ejercicio 10 que tienen en la práctica. Fíjense que en este ejercicio tenemos, por ejemplo, el límite del ítem A, es un límite cuando x y tienden a 0, 0, de x cuadrado más y cuadrado más 3. Fíjense que acá esto es un límite directo, si x tiende a 0, x cuadrado tiende a 0, si y tiende a 0, y cuadrado tiende a 0. Como ambos tienden a 0 y esta es una constante, tiende a 3, nos queda que el límite es 3. Si vemos, por ejemplo, qué sucede con el b, es lo mismo, ¿sí? Tampoco presenta indeterminaciones, es directo. Como x e y tienden a 0, x por y tiende a 0. E a la 0 es 1. Y como x tiende a 0, el denominador tiende a 1. Entonces nos queda 1 dividido 1, este límite va a dar 1. Ahora, si vamos al c, por ejemplo, como x e y tienden a 0, fíjense que el numerador va a tender a 0, el denominador va a tender a 0 y nos queda una indeterminación 0 sobre 0. Bueno, ahí ese límite lo vamos a tener que salvar de alguna manera. A veces para salvar esas indeterminaciones se pueden aplicar recursos que conocemos de calcular límites en una variable, donde por ahí podíamos simplificar algo del numerador con algo del denominador, factorizando previamente. Bueno, acá en este caso en particular eso no es posible, entonces la técnica que vamos a tener que usar en ese caso es la de calcular el límite por distintas trayectorias. Fíjense qué pasa, por ejemplo, en el g. En el g tenemos el límite cuando x y tienden al punto 2, 1, para la función que es un producto de dos factores, ¿no? Un factor es este paréntesis x menos 2 por el otro factor es seno de 1 sobre y menos 1. Fíjense que cuando x tiende a 2, ¿sí? Como x tiende a 2, perdón, este primer factor tiende a 0. Y como y tiende a 1, dentro de lo que es el argumento de esta función trigonométrica, nos queda 1 menos 1, 0. Fíjense que queda 1 dividido algo que tiende a 0. Bueno, ese cociente tiende a infinito. El tema es que la función seno es una función oscilante, ¿sí? Oscila entre 1 y menos 1. Es lo que se conoce como una función acotada. Su imagen está acotada entre 1 y menos 1. Entonces, como tenemos una función acotada por un infinitésimo, por algo que tiende a 0, si hay un teorema que nos permite, que nos dice que si tenemos el límite de un infinitésimo por una función acotada, ese límite es 0. Entonces este límite lo podemos calcular desde ese teorema, porque si no estaríamos en una indeterminación, porque el tema es que
el límite de la función seno no existe, ¿sí? Porque la función seno oscila entre -1 y 1. Entonces, no podríamos calcular este límite. Pero, como tenemos este infinitésimo por la función seno, que es una función acotada, podemos aplicar ese teorema y este límite nos da 0. Entonces, en síntesis, la idea es que a partir de ahora vamos a poder utilizar algunas técnicas que conocíamos, como por ejemplo calcular el límite directamente, como nos pasó en el ítem A. Podemos utilizar este recurso de infinitésimo por función acotada que nos da 0 el límite. Podemos utilizar recursos de simplificar, numerador con denominador, si es que se puede. Y en otros casos nos vamos a encontrar con que vamos a tener que calcular límites por distintas trayectorias, ¿sí? Para poder probar que el límite no existe. Eso lo vamos a hacer para probar que el límite no existe. Si lo hacemos y por distintas trayectorias siempre nos da lo mismo, eso no va a alcanzar para decir que el límite exista, sino que después vamos a tener que demostrar analíticamente cuál es ese límite.